Durante la segunda mitad del siglo XV, Cataluña vivió una revolución social pionera en Europa, que bajo el nombre de guerras remensas acabó con la liberación de los payeses del maltrato de los señores feudales. Desde el siglo XI, los señores feudales ejercían un control excesivo sobre los payeses y sus familias, haciéndoles cumplir unas normas y obligaciones que conocemos como malos usos. Entre otras cosas, los payeses no podían abandonar la masía si el señor no los liberaba. Tenían que pagar tributos abusivos e incluso el señor tenía el derecho a maltratarlos. Hartos de esta situación, los payeses se alzaron en armas liderados por Francés de Bertallat. Nacido en la Val d'en Bas, Bertallat creó un pequeño ejército que creció rápidamente gracias al establecimiento de un sistema solidario, según el cual los payeses que no iban al frente se ocupaban de trabajar las tierras de los que sí iban. Justo en ese momento empezó la Guerra Civil Catalana que enfrentó al rey Juan II al Consejo del Principado. En este conflicto, Bertallat se unió al bando del rey Juan II, quien le nombró capitán real dándole más poder y capacidad de acción. Pero no se puede explicar el éxito de los payeses en este conflicto sin tener en cuenta el castillo de Hostoles que Bertallat tomó en 1463. El líder remensa lo fortificó, convirtiéndolo en un lugar inexpugnable para las tropas enemigas. Más tarde también se sumaron los castillos de Puigcerdá y Coltort. La guerra continuó durante años, pero en 1471, Bertallat hizo un paso definitivo tomando Girona, gracias al apoyo vital que recibió de la zona de Finestres. Solo un año después se acabó la Guerra Civil Catalana con la victoria de Juan II y los remensas pensaron que este suprimiría los malos usos, pero no fue así. Tuvieron que esperar hasta 1486 cuando, gracias a las negociaciones de Francés de Bertallat, se firmó la sentencia arbitral de Guadalupe, que puso fin a los malos usos, el derecho a maltratar y a otros abusos hasta entonces legales. Esto lo convirtió en un héroe y aún es querido y recordado como lo demuestran las esculturas, escuelas, calles y otros equipamientos en su honor que encontramos en municipios como la Val d'en Bas o Sant Feliu de Pallerols, entre muchos otros. Después del éxito, Bertallat residió durante unos años en la corte y se retiró en Sant Feliu de Pallerols. Vivió en Mas Claperols y en la casa fortificada que tenía dentro del pueblo, donde murió alrededor del año 1499.